Bienvenidos, estamos en la antesala del cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a Dios por que estamos en la antesala número 15. Y bueno, pastor, para empezar vamos a hacer la oración, ¿no? Claro que sí, ¿verdad? Bienvenidos a todos. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que, Señor, que nos has dado esta oportunidad, Señor, para transmitir a través de las redes sociales este programa, Padre. Porque toda la gloria, todo lo que digamos aquí es para edificar los santos de tu iglesia. Padre, Señor, danos ese discernimiento, danos luz en nuestro entendimiento a través del Espíritu Santo, Señor, para que nosotros podamos dar un mensaje de vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, le damos gracias a Dios por este programa. Y pastor, el tema de hoy tiene que ver con el estudio que usted hizo la semana pasada sobre los diezmos y las ofrendas. Le damos gracias a todas esas personas que nos están viendo a través de las redes sociales, ya sea en Facebook o ya sea en YouTube, porque en dos días ya 66 personas han visto el video y lo que falta, porque hay mucha gente que necesita saber esta verdad, pastor, como dice la palabra. Y la primera pregunta, pastor, es: ¿acaso es bíblico diezmar? Bueno, es una pregunta muy controversial, ¿verdad? Porque es bíblico diezmar, pero no es bíblico para la iglesia. Es bíblico para la nación de Israel en el pasado, pero no es bíblico el día de hoy. Esa es la respuesta que las escrituras nos enseñan, ¿verdad? Porque es un estudio que vimos muy controversial, ¿verdad? Pero no es que nosotros no queremos que la gente dé dinero a las iglesias, que dé ofrendas a las iglesias, sino todo lo contrario, que den de todo corazón, que den como Dios quiere que usted dé. Pastor, por lo menos en esa época vamos a ponerla de la época antes de Jesús o en el tiempo de Jesús, si una persona ganaba o era un jornalero o era, digamos, un peón o un campesino o una persona que gana lo suficiente para mantenerse en los tiempos de ahora, o sea, viendo ese punto de vista, a esa persona en el pasado, en la época de Jesús o en la época antes de Jesús, les obligaban a diezmar. Claro que no, absolutamente no. Cualquier persona que ganara el salario mínimo era de un jornalero, de una persona que vivía al día. Jamás los religiosos, el Sanedrín en ese entonces le obligaban a diezmar. Y entonces, ¿por qué las iglesias de hoy en día les dicen a sus feligreses, a sus miembros, que diezmen? Porque si no lo hacía ni el Sanedrín en aquella época, ¿verdad? No en los tiempos de la iglesia, en aquella época, ¿por qué en este tiempo se está aplicando eso? Es muy interesante su pregunta, porque es muy fácil la respuesta, porque donde está tu corazón está tu tesoro, y predican para que las ganancias deshonestas, como lo marca la Biblia, porque el predicar el diezmo en esta época es una aberración para Dios, porque le están robando ellos a los feligreses y les hacen pensar a los feligreses que si ellos no le dan a Dios, ellos le roban a Dios. Para los que nos están viendo por primera vez o no poseen ningún grupo, tenemos dos páginas. La primera está en Facebook, en grupos, Prédicas del Cafetín, y la segunda está en YouTube por Carlos Redimín Sánchez Pastor. Dale un like y apunta al payasito para que te suscriba y pasa la voz. Dios te bendiga. Pastor, entonces, ¿cuál fue el propósito de Dios de crear el diezmo? El diezmo fue creado para Dios, para asegurar la nación de Israel como esta fuera creciendo hasta que viniera el Mesías, ¿verdad? Porque todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir. Entonces Dios aseguró que ese 10% que el pueblo daba dentro de la tierra prometida, porque si tú estabas fuera de
Tierra prometida, como vimos en el estudio que tuvimos el pasado miércoles, vemos que tú no diezmabas lo que tú producías fuera de la tierra prometida. Era un gobierno teocrático, eso quiere decir que el rey era Dios y los príncipes eran los que gobernaban. Entonces esos tomaban ese 10% para asimilarlo y para dárselo a los levitas, y ese diezmo también lo usaban también para dárselo a los huérfanos, a los viudos, a los desamparados, o cuando el pueblo tuviese hambre, cuando había años que ellos tuvieran sequías, entonces abrían esos graneros para darle grano a todo el pueblo. Perfecto. Wow, pastor, es muy interesante. Déjeme decirle que nosotros tenemos páginas en las redes sociales. Los que están en YouTube van a ver una carita de payaso. Si se quiere suscribir, apriete allí, ¿verdad? Y marque like, ¿ok? Ok, pastor, seguimos. Porque la iglesia de hoy en día utiliza versículos bíblicos para hacer, no sé si sentir mal al feligrés, para manipular, no sé cuál es la intención, pero hay dos versículos, por lo menos vamos a estudiar el primero, que es Números 18:24, que nos está hablando aquí sobre el diezmo. ¿Tiene ahí la palabra, pastor? Claro que sí, en Números 19:24, 18:24, perdón, la palabra de Dios dice así, ¿verdad? Porque los levitas le he dado la heredad de los diezmos a los hijos de Israel, que ofrecerán al Señor en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. La razón que se le daba a los diezmos a los levitas es para que ellos lo administraran y para que ellos abrieran los graneros cuando el pueblo tuviera hambre, y porque tampoco no iban a tener ninguna heredad física en el área de la tierra prometida. Ninguna tierra iban a poseer, ninguna tierra ellos iban a trabajar, entonces ellos iban a recibir esos diezmos. Pero es muy importante ese versículo porque dice la palabra de Dios, de los hijos de Israel, de los hijos de Israel. Entonces usted, si no es un hijo de Jacob, usted no tiene que diezmar. ¿Se fija? Y dice también que a la nación de Israel. Nosotros no somos ni el pueblo de Israel, ni la nación de Israel, ni el pueblo espiritual, como muchos llaman. Eso es una aberración también. Nosotros somos la iglesia del Señor, que Él la pagó con el precio de sangre en la cruz del Calvario. Bueno, ojo pelado. Ya están oyendo acá de que el diezmo es solamente para la gente que es de Israel. Es solamente esa zona. Israelitas, tienen que ser judíos. Nosotros somos la iglesia. No tenemos esa obligación de dar un diezmo. Y por eso utilizan estos versículos para manipulación. ¿Correcto, pastor? Claro que sí. Es para intimidar a las personas, para manipularlas, para controlarlas, porque eso es una aberración para Dios, porque eso no está en la Biblia para la iglesia. En ningún lado, absolutamente en ningún lado, en el Nuevo Testamento dice que nosotros tenemos que diezmar. Perfecto. Tenemos otro versículo que es muy usado en estas iglesias, ¿verdad? Muchas famosas, otras menos famosas, ¿verdad? Y es Malaquías 3 del 8 al 10. Ojo, hoy, mire, tienen que oír esta palabra. Tú que me estás mirando por primera vez, familiares, amigos, hermanos en Cristo que están en estas iglesias, al que tenga oído, oiga. Pastor, dice. Claro que sí, ese es el versículo clásico, ¿verdad? Que usan para atraer a las gentes a su dinero, porque los manipulan. Y este versículo lo leen con un tono especial cuando recolectan las ofrendas. Y dice así, ¿verdad? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué hemos robado? Los diezmos y las primicias. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí. Y así lo mencionan, hermano. Para los que nos están viendo por primera vez o no poseen ningún grupo, nosotros tenemos dos páginas. La primera está en Facebook, en grupos, en Prédicas del Cafetín, y la segunda está en YouTube por Carlos Redimín Sánchez Pastor. Dale un like y suscríbete marcando la foto del payasito. Pero eso sí, pasa la voz y Dios te bendiga.
Y déjeme decirle, pastor, que lo dicen con esa, digamos, rabia y eso, y a los que nos están viendo, que han ido a estas iglesias, que a veces hay iglesias que hasta predican 15 minutos en ofrenda y diezmo, y nada más como 20 minutos de una prédica normal. Entonces le hacen, se ve pues que nada más lo que le interesan es la lana de la oveja, pastor. Claro que sí, quieren trasquilar a las ovejas, estos lobos rapaces. Mi esposa y yo hemos ido a iglesias que en todo un mes, los 4 domingos predican el diezmo. Y eso es increíble. Así que si usted que nos está viendo por primera vez o ya pertenece a los grupos donde estamos, ya sea en Facebook o en YouTube, si usted está en esas iglesias, huyan de ahí, corran, váyanse a otra iglesia que tenga una sana doctrina. El Señor nos ha dado ese albedrío, ¿correcto, pastor? Claro que sí, nos da luz en nuestro entendimiento para que nosotros tomemos el camino correcto y no seamos manipulados ni engañados. Ahora, pastor, ¿habrá alguna consecuencia a nivel, por supuesto, espiritual para este tipo de pastores que hacen todas estas cosas, estas patrañas, estas manipulaciones? Claro que sí, todo pastor que hace eso y tiene conocimiento que lo está haciendo mal, está contradiciendo lo que dice el Espíritu Santo, está blasfemiando al Espíritu Santo, y sabemos que el que blasfemia al Espíritu Santo obviamente no tiene el Espíritu en él. Perfecto. También sabemos que hay pastores que nacieron en iglesias así y creen que esto es normal. Para aquellos pastores que no lo están haciendo con ese sentido de manipulación, sino que lo están haciendo porque nacieron en iglesias así, tienen el tiempo de corregir, en sus iglesias este tipo de, digamos así, de palabra, ¿verdad, pastor? Claro que sí, hay miles y millones de personas que nacen en iglesias, pero hay muy pocas que nacen del Espíritu. Amén. Entonces, la próxima pregunta, pastor, es, en los tiempos de la iglesia, o sea, en los tiempos de ahora, ¿cómo podríamos dar nosotros? Bueno, en 2 Corintios el apóstol Pablo nos indica cómo nosotros debemos dar. En Romanos 11:13 nos dice que él es el apóstol de los gentiles, el apóstol que Jesús escogió para los extranjeros y dejó las doctrinas, los mandamientos y la sana doctrina para la iglesia, y él dice que cada uno aparte algo cada domingo como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad. También el apóstol Pedro nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos sin fuerza, voluntariamente, no exigiendo ninguna clase de pago, ninguna clase de ofrenda, ninguna clase de diezmo. Eso es una aberración para Dios. Está en 1 de Pedro 5. Bueno, le damos gracias a Dios. O sea, pastor, entonces para Dios es importante que el pastor apacente sus ovejas. Claro que sí. ¿Y qué es apacentar, pastor? Apacentar a la oveja no es controlar la oveja. Apacentar a la oveja no es exigirle a la oveja. Apacentar a la oveja no es manipular a la oveja. Apacentar en hebreo quiere decir tener cuidado de ella, guiarla por un camino correcto. Para que no sea ni devorada, para que no sea maltratada, para que sea cuidada, ¿correcto, pastor? Claro, para que la oveja no sea abatida. Y alimentada. Entonces, en las iglesias donde tú estás, ¿a las ovejas se le están tratando de esa manera? Cuidada, alimentada, preocupada, que no la vaya a llevarse un lobo rapaz. Piense y medite en esto. Y la gloria es para Dios. Pastor, pero no nos podemos ir sin predicar el Evangelio. Claro que sí, ¿verdad? Porque el Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, de 1 al 4, lo que dejó en nuestro Señor Jesucristo encomendado al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo nos dice: si ustedes creen en esas palabras serán salvos, si ustedes no creen, en vano has creído que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que nosotros tenemos que tener fe en esa preciosa sangre que Él derramó en Romanos 3:25, y que la paga del pecado es muerte, y que nadie puede llegar a la gloria de Dios
que en el sacrificio de Él. Yo te aseguro, querido hermano, que si tú lo estás oyendo a través de las redes sociales, si tú crees de todo corazón, nadie te volverá a engañar en los diezmos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.